porque si realmente todos están poniendo de su parte, invitamos al paciente usuario o enfermo por alcoholismo y drogadicción que también se responsabilice de sus conductas. Y es cuando he visto mayor efecto, ¿eh, Vero? Bien dicen que de ahí viene la frase que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, Jorge. Mira, sí, está interesante, por algo lo dicen y de verdad develan el secreto de familia y al ponerlo sobre la mesa, bueno, le queda una de dos al paciente usuario, Aceptar o aceptar o se niega al acompañamiento porque se siente expuesto a no enfrentar su enfermedad. ni deja de asistir y ni cómo apoyarlo en esa situación. Así es. Hablando ahorita que nos mencionabas que en su momento estuviste a cargo de un centro de apoyo, de ayuda para este tipo de adicciones, ¿tú recomiendas que tengan ese tipo de apoyo o que quien está visualizando, si es mamá, papá en casita y dice, yo tengo a mi hijo que quiero apoyarlo, es la mejor manera de poder acompañar a un drogadicto? ¿O tú plantearías otro tipo de opciones para poder apoyar a alguien que está pasando por esa situación? Yo siempre clasifico a los usuarios de alcohol y de drogas en dos tipos, dependiendo de su funcionalidad y del tiempo de estar consumiendo esa sustancia. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga de 6 a un año de meses mm, consumiendo alcohol o drogas a una persona que ya tiene 20 años recayendo en el consumo de sustancias. Cuando el contexto inmediato, que es la familia o pareja, o incluso la cuestión laboral, lo podemos evaluar como una fuente de apoyo emocional, entonces el paciente puede responder muy bien de manera ambulatoria, es decir, yendo a psicoterapia e incluso una atención médica psiquiátrica para generar algún medicamento ansiolítico antidepresivo y ayudar con los síntomas. Pero cuando la persona ya tiene más de un año y ya dejó el trabajo, ya los corrieron, ya está robando, incluso comienza robando a la misma familia para consumir alcohol y drogas, ya su mentira ya llega a ese grado de que ni él mismo recuerda que dijo de primer momento, o llega a los índices de violencia con la pareja o familia, esas personas son candidatas a un centro de rehabilitación, porque de esta manera vamos a poder regular su conducta, que es más violenta, y desintoxicar a la persona de manera obligatoria para que podamos hablar con ahora sí la parte racional del usuario. En ese tipo de personas sí es recomendable un centro de rehabilitación en adicciones. Y es una manera también de prevenir, ¿no, Felipe? Porque a fin de cuentas tener una persona adicta en casa o dentro de un ámbito social puede ser en cierto punto peligroso, dependiendo de qué tipo de droga esté consumiendo. Pero me hace recordar un caso que desgraciadamente me tocó acompañar aquí en el municipio, donde una persona foránea a Arandas estuvo particularmente en el centro de rehabilitación por haber generado un homicidio y tipificado pues como un parricidio porque efectivamente bajo el efecto del cristal ya tenía prácticamente 9 años consumiendo cristal, se dedicaba de oficio carnicero y en su momento pensó que algunos de los animalitos que él literalmente vendía estaban en la parte de abajo de su carnicería porque él vivía en un segundo piso. Pensó que algunos de los animalitos, puercos particularmente, que estaban en la parte de abajo, estaban metiéndose a la carnicería y generando daño, lo que bajo el efecto de su sustancia, particularmente el cristal, baja con sus cuchillos y genera el destazamiento de los animales. Al día siguiente, a las 3, 6, 7 de la mañana, se da cuenta que literalmente el daño que generó fue hacia sus propios hijos y que lo que generó fue matar a sus dos hijos menores de edad y que literalmente tuvo el impacto incluso de tipificación de un delito, ¿verdad? Como lo mencionaba, y el impacto psicológico de él volverse loco prácticamente por haber cometido eso en su cruda moral, en su nivel de conciencia, y obviamente el impacto hacia su esposa fue gravísimo a llegar a tal punto de tener que ir a una cárcel, a una penal prácticamente por ese tipo de situaciones y que, como decíamos minutos atrás, ha podido llegar hasta este impacto caótico y dramático de privar de la vida a alguno de sus seres queridos, en este caso sus hijos. Qué impactante historia, Felipe, se me hizo la piel chinita, porque a fin de cuentas no sabe uno al momento de consumir ese tipo de drogadicciones o pues sí, de sustancias químicas, los efectos que puede traer consigo y las consecuencias, porque como bien mencionas, Sí. no quiero ni saber la situación que tuvo que afrontar
tanto el papá, que me imagino que fue algo traumático de por vida, Sí. como la mamá, porque a fin de cuentas el papá pues siempre pudo a lo mejor continuar calmando ese dolor a causa de nuevas sustancias o de todo el tiempo estar, pues sí, con sustancias químicas, pero imagínate el dolor de la mamá que no consumía ninguna sustancia, que no era adicta a nada, tener que pasar por ese dolor de sus hijos, porque a fin de cuentas, pues no fue solo la pérdida de lo del esposo por el consumo de drogadicciones, sino de los 2 hijos. Imagínate, pero a mí Complicado. sí, me tocó el impacto cuando él literalmente se ve internado forzosamente por este tipo de situación y me corresponde a mí darle el acompañamiento psicológico y me permito escucharle con una narrativa incluso suicida, donde tuvimos que literalmente amarrarlo para que la persona no atentara contra su propia vida. Entonces, y canalizarlo en un hospital psiquiátrico y mientras que se hacían las averiguaciones pertinentes y canalizarlo a un reclusorio. Sí, qué complicado, me imagino, porque después de hacer esa atrocidad, pues lo único que quieres es, pues, también acabar con tu vida, imagínate. Pero, pues, qué complicado. Y a fin de cuentas, es importante el saber o el que tú que tienes la experiencia y el conocimiento nos haga saber si una vez que estás dentro de todos esos procesos químicos o de esas drogas y sustancias tan difíciles de controlar, ¿hay alguna manera de, pues, en cierto punto, aliviarte o de controlarlo o dejar de consumirlas en algún punto? Claro que sí hay, depende de muchos factores, ¿eh? Yo siempre señalo que el tema de drogodependencia es un cáncer que vive la persona y que contagia a la familia, al contexto inmediato, y que solo algunos cuantos pueden permitirse salir literalmente invictos de ese tema de adicción, porque hablamos nuevamente del apoyo emocional que tenga la persona, del nivel de conciencia y del tiempo que tenga bajo la adicción, ¿verdad? Y pues estas variables van a depender muchísimo para que tenga la persona éxito en su recuperación. Sin embargo, las personas que han podido estar del otro lado y poder incluso apadrinar a otras personas, que así es el nombre que le denomina doble A, cuando pasas más de un año sin consumir sustancias, le dicen padrinos, entonces ya tienen esta función de apadrinar a otros usuarios que están en pleno desarrollo de su enfermedad. Y este tipo de personas recomiendan siempre tener un grupo de apoyo emocional, el acompañamiento psicológico, una trascendencia con un poder superior, así lo señalan ellos. No hablan de un tema de religión, sino espiritualidad y volver a encontrarle sentido a la vida, porque si algo pasa con el consumo de alcohol y drogas es que la persona piensa que solamente bajo el efecto del placer que ocasionan las sustancias es como le da sentido a su vida, lo cual nos da un panorama psicológico de que se sienten vacíos existencialmente. Y es mentira cuando la persona dice, es que yo cuando consumo no solamente lo utilizo para sentirme más feliz o no pasa nada y a mí me gusta y disfruto incluso de las sustancias. Normalmente les señalo, si no tuvieras que utilizar este tipo de sustancias, en este momento, ¿qué problema tendrías que atender de tu vida? Y es cuando comienzan a tener un poquito más de conciencia y permitirse generar una introspección para identificar que hay un vacío existencial en su vida, que le han atribuido a las sustancias algunas cualidades que ellos mismos tienen, pero solo a través de la sustancia piensan que lo adquieren. Incluso el parteaguas o como un denominador del tema de adicciones habla de problemas familiares, una crianza irrespetuosa, una negligencia parental, un rechazo constante, carencias económicas y bueno, sumado todo esto, mm, puede dar un cuadro clínico a una drogodependencia. ¿Y tú que normalmente te toca abordar ese tipo de pacientes, Felipe, crees que el momento de consumir una droga es debido a alguna situación particular que puede tener la persona o puede ser por gusto? Inician, las respuestas que inician por un tema de agrado, gusto o sentido de pertenencia a algún grupo social. Posteriormente comienzan a empoderarse a través de la sustancia. Lo cierto es que todos tenemos la posibilidad de hacer contacto con el alcohol y las drogas. No todos las personas pueden ser candidatos a generar una adicción. Eso es importante. Va a depender bastante del, otra vez, del tipo de creencia que tuvimos y de las posibilidades que tenemos en este primer momento. Por ejemplo,
Incluso en clases sociales hemos identificado que existe una variación en el tema de sustancias. No es lo mismo para un empresario que pueda tener el acceso a consumir drogas que son más elevadas económicamente, como es la cocaína, el fentanilo y demás, a personas que literalmente van trabajando o que son de clase baja y que van por el día y que tienen acceso solamente al uso de sustancias más económicas como incluso el mismo alcohol puro, ¿verdad?